No le creen la ciencia es una locura. Bueno, sí, pero a la gente no le interesa la verdad sino sentirse bien muchas veces. Y hay que enseñarle que la verdad te hace sentirte bien. Mira, ese es un problema real. Mucho del rechazo a la ciencia proviene de la convicción de que el universo objetivo, el universo real, la realidad material se contrapone a lo espiritual. Y que si tú te dedicas a la realidad material, pierdes espiritualidad. Yo llamaré espiritualidad a las emociones, a la emocionalidad, a las experiencias subjetivas, tanto buenas como malas, todas son espirituales. No estoy hablando de un espíritu, de un alma. Estoy hablando de esta vivencia subjetiva que nos es fundamental para estar vivos. Esta vivencia subjetiva que es la que hace que nos gusten cosas, flores, amaneceres, mujeres, hombres, filetes, orgasmos, pasta a la boloñesa, caminatas por el bosque si no hay que subir y bajar mucho, contemplar el mar, qué sé yo, todo eso que nos hace, más el arte, por supuesto, todas las formas de arte, que nos provoca una sensación que es absolutamente subjetiva y personal, pero esa es la espiritualidad. Y hay gente que cree que al interesarse por el mundo material va a perder espiritualidad, como si fuera unos vasos comunicantes, ¿no? A mayor materialismo, menor espiritualidad, y viceversa. Entonces, si quieres ser muy espiritual, estás en contra de lo material. Yo siempre recuerdo, les trato de recordar a la gente, que tú tienes un solo cerebro, tienes un solo encéfalo, no solo el cerebro, sino todo el encéfalo, un solo sistema nervioso. Con exactamente el mismo sistema nervioso sientes y piensas. No hay, por cierto, el mito del cerebro izquierdo y derecho es un cuento, es un cuentazo, pero es tan bonito que la gente se lo cree. No, el cerebro funciona integralmente. No solo usas el 10% de tu cerebro, nunca le ha pasado a nadie que le den un tiro en la cabeza y diga, ay, bueno, solo le pegó al 90% del cerebro que no usa. No, cuando una persona sufre una lesión cerebral siempre resulta perjudicada de una u otra forma. Usamos todo nuestro cerebro y todo él lo usamos para sentir y pensar al mismo tiempo. Cuando sientes algo intensamente, lo piensas. Cuando sientes, oyes una obra musical absolutamente arrebatadora, no sé, qué sé yo, un nocturno de Chopin. Lo oyes, sientes algo y piensas que lo sientes. Es decir, estás consciente intelectualmente de que lo estás sintiendo, si no, no tendría ningún valor. Y cuando un científico descubre algo, se emociona y se entusiasma, y la emoción y la pasión por el descubrimiento es lo que lo mueve su interés emocional, interno, subjetivo, de arrancarle a la naturaleza sus secretos. Por eso decía María Curie que no hay nada que temer, solo hay que conocer. Estoy parafraseando. La gente cree, pues, que tenemos esto, que no puedes tener, si tienes demasiado materialismo ya no tienes espiritualidad y de regreso. Richard Feynman de alguna manera lo decía, y también estoy parafraseando y probablemente le invento cosas, pero lo que importa es lo que se dice. Decía Richard Feynman, es que si te sabes los nombres de un pájaro en todos los idiomas, sigues sin saber cómo funciona el pájaro. O sea, no has aprendido nada. Pero al conocer cómo funciona una flor, disminuye tu capacidad de apreciación de la belleza, del color, de la simetría de la flor. No creo. No. Y tenemos que aprender a que no sea así. Tenemos que enseñarle a la gente que no sea así. Esto lo viví además de una manera muy, muy directa, y con esto termino. Yo hablaba con mi hijo acerca del diente de león. Estas florecitas silvestres que, bueno, aquí en primavera aparecen por todas las jardines y parques y espacios donde hay un poco de verde. Y decíamos un día, veníamos así, había un diente de león amarillo, precioso, un color amarillo maravilloso. Luego junto había uno que era un diente de león, que eran las
las semillas listas para que las soples y vuelen. De hecho, le tomé una foto a mi hijo soplándola, lógico. Y entonces hablábamos, pero esto cómo se convierte en eso. Y resulta que el proceso de conversión es extremadamente interesante porque el diente de león, una vez que está polinizado, esa flor amarilla se cierra en un botoncito verde así pequeñito, que les sobresalen unos petalitos amarillos arriba. Y adentro ocurren todas las transformaciones que puedas imaginarte. Los pistilos crecen, tienen las semillas, forman los pequeños paracaídas con pelitos blancos del diente de león, y una vez que ha terminado esa transformación, el diente de león se vuelve a abrir y tienes esa cosita que parece algodón y que no puedes resistir soplar. ¿Ha disminuido o aumentado tu asombro, tu gusto, tu experiencia estética y espiritual sobre los dientes de león al enterarte de todo esto? Yo creo que ha aumentado. Quienes creen eso que dices de que el conocimiento quita emociones, no han sido educados en la enorme emocionalidad y en la enorme espiritualidad que hay detrás de conocer cada cosa que pasa en nuestro universo.